Imagen, plataforma digital. Buenas tardes, perdón por el lapsus. Estamos arrancando esta aventura, un nuevo programa que estamos planteando, sociologizando, se llama Digital, que es una idea que traemos desde hace ya muchos años y que gracias al apoyo de Manuel Aquino e Imagen Digital y todo su equipo, hoy estamos arrancando. Decía que aquí en este programa vamos a hacer fundamentalmente análisis social, político, cultural, y le llamo multimedia porque vamos a implementar algunas cuestiones que tienen que ver no solo con lo que mi invitado de lujo de hoy llama verbotraficar, es decir, hablar, platicar, analizar, sino que también va incluido un texto previo que hemos elaborado y que hemos publicado aquí en Tlaxcala sobre el tema que vamos a abordar, y vamos a plantear algunas otras cuestiones de tipo visual con el cual queremos que los grandes temas, los temas más complejos de la sociedad se puedan entender de manera un poquito más fácil, más digerible para las personas de a pie, sobre todo para los ciudadanos que puedan estar interesados en estos temas de trascendencia. Bueno, sin mayor preámbulo, presento a mi amigo Rodolfo Gamiño, él es doctor en antropología, tiene maestría en sociología y es licenciado en historia, materia que es la que desde mi punto de vista le atrae más, y él es especialista en el tema que vamos a tratar hoy, la desaparición forzada y el caso particular de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que lamentablemente ocurrió hace 7 años, el 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero. Rodolfo, bienvenido a Sociologizando Digital. Muchas gracias, estimado Claudia, además de colega, amigo, me congratula y me honra mucho estar en este primer programa que se augura será un éxito importante para Imagen, ¿no? Plataforma digital, y pues muy honrado de estar aquí contigo, de poder verbotraficar, como siempre decimos, platicar sobre estas temáticas tan vigentes, tan latentes y tan dolorosas, ¿no? Que seguimos padeciendo los mexicanos. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias. Amigos luego dicen que en el inicio de los programas el primer invitado es el padrino. Aquí no lo veo yo mucho en ese sentido, pero desde luego que pensé mucho en que el primer invitado sea el doctor, mi amigo. Yo le voy a llamar Rodolfo porque así nos tratamos, pero quienes nos escuchan y lo conocen saben que tiene el respeto que su grado académico le da. Vamos a pasar entonces a la primera parte de este programa, y les anunciamos o les comento que poco a poco, con el correr de los programas que vamos a hacer cada 8 días, los jueves a esta hora, iremos afinando algunos detalles que seguramente irán apareciendo, incluso de repente un trastabilleo mío, así como de que estoy demasiado emocionado. Entonces vamos a iniciar esta primera parte que tiene que ver ya platicar con Rodolfo sobre el tema. Quienes pudieron haber visto mi anuncio en Facebook saben que yo escribí un artículo, Rodolfo, escribí un artículo que le llamé Año 7, tiempos de Ayotzinapa. Así vengo denominando estos tiempos. Aún a pesar de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo siento que todavía vivimos estos dolorosos tiempos de Ayotzinapa, donde 43 jóvenes estudiantes de la normal de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, están desaparecidos. Se ha hablado de que 2 o 3 de ellos han sido identificados, no recuerdo ahorita bien, creo que 2, sus restos en un laboratorio en Europa.
pero los demás no se sabe dónde están. Y este es un tema que Rodolfo conoce muy bien, domina perfectamente bien, que es el de la desaparición forzada. Y escribió un libro que yo les he comentado en el artículo, que es que se llama Imperio de Caín, ¿sí?, sobre la desaparición forzada. Y sobre eso he reflexionado y sobre ello estoy invitando a mi amigo Rodolfo que platiquemos. Rodolfo, esta parte, digamos, de la desaparición forzada que tú analizas en tu libro sobre el vínculo fundamentalmente que tiene con la violencia organizada y el narcotráfico en especial, puede parecer un tema así como muy delicado, pero creo que los mexicanos y los tlaxcaltecas estamos listos para entenderlo. Yo lo veo así. Es así, ¿no, Rodolfo? Yo creo que sí, ¿no? Asumo que es una temática que está latente en México, ¿no? La violencia política, por supuesto, el fenómeno de la desaparición forzada como parte de un entramado y un aparato de la violencia política ha sido latente, ¿no? Es latente en México desde los años 60, previo a los años 50, los años 60, pasa a los años 70, lo mal conocida, denominada, bautizada como Guerra Sucia, concluye el periodo de la Guerra Sucia en los años 80 y hay un gran vacío en los estudios y en el entendimiento que tenemos de la desaparición forzada, y pareciera que entre los años finales, mediados de los años 80, de los años 90, hasta el año 2000, pareciera que como fenómeno se había extinguido el proceso de la desaparición forzada, ¿no? Y casualmente, con el proceso de la alternancia política, con la llegada del Partido Acción Nacional en el 2006, y particularmente en el segundo sexenio en el 2000 y luego la alternancia. 2012. Y ¿no? después el 2006. El 2006 es efectivamente cuando llega Calderón a la presidencia, el fenómeno de la desaparición forzada vuelve a tener un auge. En términos auge de visibilidad, de uso mediático, de uso político, ¿no? Con 2012, al regreso del Partido Revolucionario Institucional, la desaparición forzada sigue latente en estos medios, ¿no? Con un uso político diferenciado. En 2012 viene Ayotzinapa, ¿no? Sucede el caso, bueno, en el sexenio del Peña Nieto, 2014, viene el caso Ayotzinapa, y la desaparición forzada no se ha detenido, no, es un fenómeno latente, por eso decía. Y es interesante porque dos contextos la enmarcan, ¿no? O dos contextos la visibilizan. Uno es la Guerra Sucia, es decir, el Estado contra los movimientos armados en la década de los finales de los 60, principios de los 70 en Guerrero, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, ¿no? Posteriormente, esto como guerrilla rural, ¿no? Después la guerrilla urbana, ¿no? Con la emergencia de múltiples organizaciones armadas del movimiento armado socialista, la Liga Comunista, las FRAP, la UP, el MAR, el FUS, etcétera. Allí está el proceso de la desaparición forzada todavía en la guerrilla rural, y posteriormente el otro contexto que la visibiliza de manera paradójica es la supuesta guerra del narcotráfico y el crimen organizado declarada por Calderón y perpetuada, ¿no? En el régimen del Partido Revolucionario Institucional, y que ahora en la alternancia o la nueva alternancia, otra alternancia con la llegada de la Cuarta Transformación, el fenómeno sigue latente. Rodolfo, pero tú defines, digamos, en la revisión que haces sobre el narcotráfico en México, tú dices que podríamos decir que ahí podemos nosotros ver como el germen de la desaparición forzada, cómo la violencia, la delincuencia organizada, sobre todo alrededor del narco, como que va generando los patrones o los modelos de esto que ahora vamos a llamar o llamamos la desaparición forzada. ¿Es así? Sí, no. Sí, sino que se retoma. Si me permites, Claudio, y me permite el auditorio. Hay, digamos, este texto, ¿no? Del Imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México, surge a partir de un amigo en Guadalajara, editor, Hermenegildo Holguín, del taller editorial La Casa del Mago. Él quiere hacer un sello, su editorial para hacer un sello sobre desaparición forzada. Él sabía que yo estaba haciendo una investigación de más largo aliento que después salió publicada,
La patria de los ausentes, ¿no? Un acercamiento al estudio de la desaparición forzada. Que también traemos aquí. Publicado por la Universidad Iberoamericana justamente el año pasado, finales del año pasado. Pero Imperio de Caín básicamente surge como un apartado final del libro de La patria de los ausentes, es mucho más amplio. Y lo que tiene que ver ahí, el contexto en el libro del Imperio de Caín justamente tiene que ver con no ver o no asimilar, como tú bien lo decías al principio, Claudio, no asimilar la desaparición forzada como un proceso fisurado, como si fuera un accidente, como si fuera algo que se sale de las manos, como si fuera algo que nunca había acontecido, ¿no? Para los más jóvenes en el auditorio, ¿no? Este es un fenómeno latente y de larga data, ¿no? De larga data. Lo que me parece interesante hablas que por lo menos de 1930, ¿no? 40, 50 hasta el 80, que se puede rastrear los patrones. Finales de los 80 al 2000 se diluye, pero si quieres ahorita platicaremos, hay tiempo en de este proceso. Pero justamente el caso Ayotzinapa es paradigmático desde mi lectura y que se explica un tanto en el Imperio de Caín, porque es el ejemplo o la condensación de toda una ingeniería política desde Estado o perpetrada desde el Estado que tiene que ver con el proceso de la desaparición forzada. La desaparición forzada como una técnica de reordenamiento territorial, de administración de la democracia, ¿no? Y en cómo se va a hacer una nueva reingeniería de las administraciones de los espacios. Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, ¿no? Claro. Es decir, Ayotzinapa y los patrones que se dan en el proceso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y los actores que operan en el proceso de la desaparición es, digamos, hasta este momento, o desde mi perspectiva en este libro, es hasta el momento los actores y los patrones más acabados del proceso de la desaparición desde los años 40, 50, 60, 70 hasta ahora, ¿no? Porque yo no lo digo yo en mi artículo, Rodolfo, se me pasó, pero un poco cuando uno lee un libro, Rodolfo, uno está y ve el título como que está esperando ver en qué momento de la lectura encuentra uno la clave para decir, bueno, le puso este título el autor, ¿no? Pero no cayó en mi cuenta cuando estaba escribiendo el artículo. Me estás hablando de que el Estado, cuando los padres de los normalistas gritan que fue el Estado, tienen razón. Claro. Pero me estás hablando de que en el Imperio de Caín este personaje bíblico está encarnado por el Estado, porque el otro, el hermano que va a ser víctima de este fratricidio bíblico, ¿qué puede ser la sociedad? Es un símil metafórico de Goya devorando a sus hijos, ¿no? El Imperio de Caín es un símil de este cuadro, ¿no? De Goya, del espectro del hombre que está como comiéndose a sus hijos, ¿no? O se está comiendo al hijo. Es el Estado. Claro, el Estado comiendo a sus hijos. El actor fundamental entonces en materia de desaparición forzada en México y en el mundo, podríamos decir, es el Estado. No sé si en el mundo, pero en México, en de La patria de los ausentes y por supuesto en el Imperio de Caín, yo he sostenido, sigue siendo el Estado. Con una serie de actores hibridizados que se han cambiado, se han modificado, ¿no? Pero los patrones de la desaparición forzada en la década de los 70 y 80 variaron muy poco a la década de la guerra con el narcotráfico y el crimen organizado. Lo que cambia son los actores encargados de la perpetración de la desaparición. Incluso tal vez había que pensar, para la gente que nos escucha y que no está muy, digamos, avesada en estos términos, a veces incluso teóricos, bueno, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de la forma en que una sociedad se organiza políticamente y que no se refiere exclusivamente al gobierno, Rodolfo. Es decir, que hay instituciones que no son precisamente del gobierno, pero que sí son entidades, diríamos nosotros desde la sociología, por eso se llama así este programa, desde la sociología con Max Weber, que hay instituciones como el Estado, como las Fuerzas Armadas, que forman parte, del Ejército, que forman parte de este entramado, de este Estado que a veces no lo identificamos muy bien porque creemos que puede ser el gobierno. Hay que aclararlo, claro, de alguna manera, ¿no? Sí, aquí la idea, efectivamente, como tú bien lo planteas, Claudio, la idea del Estado
tiene que ver con actores e instituciones, ¿no? Es esta relación sociología y política. Es decir, el Estado lo podemos ver en términos espaciales, en términos de soberanía, ¿no? En términos del poder ejecutivo, ¿no? Pero efectivamente el Estado no es un ente por sí mismo, el Estado es un cuerpo que está arropado por múltiples instituciones que le dan forma, ¿no? Claro. Tenemos instituciones judiciales de derechos humanos, el poder legislativo, fuerzas armadas, policías municipales, es decir, todos los actores que de alguna manera trabajan para el Estado, los gobiernos, ¿no? Y cuando me refiero efectivamente que es un crimen de Estado y que la desaparición, sobre todo desaparición forzada, ¿no? Porque tiene que ver con la definición, digamos, muy burda de desaparición forzada, es esa desaparición que se da o que la perpetran actores cercanos al Estado o que pertenecen al Estado, ¿no? Y en este caso, en el caso de Ayotzinapa y muchos otros casos más que podemos dialogar, definitivamente parte de la responsabilidad de estas desapariciones ha sido del Estado. Por omisión en algunas ocasiones, pero en otras por una operacionalización directa de actores que están vinculados al Estado. Por ejemplo, podemos decir qué pasa muy rápidamente en el escenario de Juan N. Álvarez y Periférico, donde los jóvenes habían sido trasladados, dirigidos hacia esa zona. ¿Cuántos actores están operacionalizando el proceso de la desaparición forzada? El C4, las cámaras del C4 dirigidas por militares, ¿no? Tienes policías municipales, tienes policías estatales, tienes policías federales, tienes policías ministeriales, tienes al menos 5, 6 actores que podemos decir que es del Estado porque operan y funcionan para el Estado, ¿no? Que intervinieron directamente en el proceso de la desaparición. Y tienes otro elemento ahí que es el favorito que siempre nos han dicho el Estado mexicano, desde la época de Calderón hacia acá, que es el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Y se endilga entonces la desaparición de los jóvenes a un grupo criminal local, ¿no? De Estados Unidos, que sí, etcétera. Cuando toda la operacionalización, la vigilancia, el seguimiento y el acorralamiento de los 43 jóvenes de esos autobuses varados en Juan N. Álvarez, intervinieron todos estos actores. Igual pasa con el cuarto camión, ¿no? Que va al puente del Chipote, Palacio de Justicia. Intervienen federales, intervienen policías municipales de Cocula, de Iguala, de Itzuco, ¿no? Intervienen militares tomando fotografías, intervienen militares en la clínica Cristina cuando se van con el chico herido. Es decir, son los actores del Estado que están allí. Claro. Y son actores que están perpetrando el proceso de la desaparición. No es el crimen organizado, son actores. Claro, el crimen organizado o el narcotráfico es un estado paralelo pero ilegal. De hecho, ahí estamos hablando, o se habla en toda la literatura, y tú lo retomas en tu libro, Rodolfo, de un estado fallido, incluso de un narcoestado. Pero vamos a platicar de ello en un segundo bloque, Rodolfo. Amigos, vamos a platicar de ello porque vamos a presentar ahorita una sección que vamos a tener todos los programas, que se va a llamar Sociologicémonos, que es una idea que tengo desde hace mucho tiempo sobre que mucho de lo que social, política y culturalmente ocurre, nuestros caricaturistas nacionales y locales lo logran explicar a veces, Rodolfo, mejor que los académicos. Y vamos a tener entonces la participación de Gustavo Morales, que es un caricaturista de Apizaco, que ha publicado en medios regionales ahí en Apizaco, fundamentalmente ha hecho caricatura. Él me ha apoyado en varias ocasiones que yo he tenido proyectos editoriales haciéndome caricatura, y hoy ha preparado precisamente también, a partir del artículo que yo he escrito, ha preparado una caricatura que les vamos a poner ahorita, acompañada de una explicación que él nos ha mandado vía mensaje grabado. Entonces, si me apoyan desde la cabina para que pongamos la caricatura y escuchemos a Gustavo Morales Pineda. Para los carteles del narcotráfico, esto es un excelente producto, ya que le facilitará la captación de este tipo de personas
y el desarrollo de sus actividades. Aunado a esto, la relación con los monopolios informativos y gobiernos de diferentes niveles les darán solidez y beneficios a ambos de gran manera. La búsqueda del control de plazas los ha llevado a la práctica de desaparición forzada de personas, de sus enemigos, masacres a quien se cruce en su camino o afecte de alguna forma sus intereses. Todo esto es, como titulé a mi caricatura, una maquinaria compleja, difícil de desmantelar, herencia de un periodo neoliberal que muchos todavía defienden y añoran, quizás por las pérdidas que la nueva administración les ha causado. Bueno, pues ya vieron ustedes la caricatura de Gustavo, ya la viste, Rodolfo, también cómo interpreta el caricaturista a veces ideas tan difíciles como esta. Le agradezco desde luego al arquitecto Gustavo Morales su apoyo para este proyecto de Sociologizando Digital, y seguramente nos va a sorprender Gustavo con los siguientes temas que vayamos abordando, con la calidad que él siempre ha tenido para leer la sociedad, lo que ocurre en la sociedad, y ponerla en monos, ponerla en un dibujo que a veces no es muy sencillo. Parece como que si el caricaturista le bajara una inspiración del cielo y ya lo hace, y no es así. Gustavo tiene toda la experiencia para hacer este trabajo y le agradezco mucho su colaboración. Y regresamos aquí nuevamente con Rodolfo, y lo ponía, le pedía a Rodolfo, bueno, vamos a entrar quizá, si podemos, si tú consideras, Rodolfo, que podemos hacerlo con la seriedad obviamente que se requiere, a este tema tan espinoso del papel fundamentalmente del ejército, ya en el caso específico de los normalistas de Ayotzinapa, porque ya adelantando un poco la lectura del otro libro que también tienes, que se llama La Patria de los Ausentes, ¿sí? Tú también narras ya ahí cómo las fuerzas policiales, el ejército de manera específica, ha tenido un triste papel en la historia de este país. Bueno, recordemos el 2 de octubre de 1968, y en la memoria nuestro amigo David Vega, de ese papel que ha jugado finalmente el ejército, y que parece que ahora con esto que el presidente López Obrador llama la cuarta transformación, lo pone en términos que algunos están de acuerdo con el papel que pueda estar cumpliendo ahora el ejército, otros no. La Guardia Nacional, el ejército construyendo el aeropuerto, los bancos de bienestar, etcétera. Esa parte, digamos, como que bondadosa del ejército, que mucha gente sí ve, y por eso cuando se hacen encuestas en materia de percepción de las instituciones, el ejército siempre, y las Fuerzas Armadas en general, están en un buen nivel. Pocos conocen, digamos, esta parte como que podríamos llamar negativa. ¿Qué podemos esperar? ¿Tú qué nos puedes, qué tenemos que recuperar fundamentalmente del caso de Ayotzinapa, Rodolfo, con el caso de la participación del ejército? Sí, es importante no hacer clasificaciones ni generalizaciones, ¿no? El ejército es una institución compleja, muy grande, ¿no? Pero en términos generales también ha jugado un papel muy bochornoso en la historia de México, y reciente, ¿no? Principalmente la historia reciente. Y yo partiría, si estás de acuerdo, y el auditorio a mí lo permite, con un ejemplo quizá presente, y me voy en dos partes anteriores, si estás de acuerdo, Claudio. El primero tiene que ver el caso Cienfuegos y su detención en Estados Unidos, ¿no? Y liberación. Y liberación. Se va a investigar acá, no se preocupen, se liberan los documentos, todo está tachado, y no sé, ya el documento creo que fue desmontado. Bien, y ahí al menos
dos elementos que me parecen interesantes en esto que planteabas, Claudio. El primero tiene que ver con el papel del ejército respondiendo a un Estado mexicano de la década de los 60, de la década de los 70, en donde el presidente o la figura presidencial es el núcleo de la decisión, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El papel que fungen ciertos bases militares en Guerrero, principalmente con la guerrilla de Genaro y de Lucio, es bochornoso, es penoso el papel que ellos desempeñan allí, en el proceso de que toda la contrainsurgencia de Guerrero, ¿no? Tanto con Genaro, con Lucio Cabañas, toda la contrainsurgencia correspondió y estuvo en manos del ejército, ¿sí? Y la Dirección Federal de Seguridad. Como fuerza incluso represiva. No, ellos detenían, ellos interrogaban, archivaban. Ellos decían, tenemos los archivos, y no eran personas, eran paquetes. Y ellos tenían en las listas de pastas negras los paquetes, ¿no? Eran archivados, interrogados, ¿no? Y después, cuando no servían, les llamaban por Quirós Hermosillo, que decía, vamos a tomarle la foto del recuerdo, los sentaban en una silla, una calibre 38 con silenciador, un tiro a la nuca, les ponían la capucha para que no derramara tanta sangre, a los costales, a los aviones Araba, salían a pie de la cuesta y los tiraban en Oaxaca, ¿no? Los vuelos de la muerte. El ejército fue la estructura y el actor central en el exterminio, la desaparición durante la guerrilla rural, ¿no? Hay un cambio importante que aprendieron muy bien después de la contrainsurgencia, la Operación Telaraña, Fuego Amigo, Luciérnaga, etcétera, ¿no? Que el ejército no tenía que ser tan visible, no tenía que ser tan visible en el proceso de la represión, desaparición, desarticulación de la guerrilla. Y es importante, paso al segundo punto, cuando la guerrilla urbana, el ejército es el que menos se visibiliza en el proceso de detención, persecución, pero es el que sigue manteniendo el control de las detenciones y el control de las interrogaciones, porque es cuando el campo militar número 1 en Reforma, ¿no? Y por el Auditorio Nacional se llena de detenciones de guerrilleros urbanos y mujeres, hombres, ¿no? Y gente del Partido Comunista, por supuesto, que eran retenidos y llevados ahí, cuando no a Lecumberri, al campo militar número 1, Campo Marte, y era imposible casi que salieran de allí. Los propios estudiantes el 2 de octubre, claro, ¿no? Fueron algunos llevados a Campo Marte, ¿no? Pero entonces el ejército sigue teniendo el proceso del control y la administración y la decisión última sobre la interrogación que fue, o las detenciones que ya había hecho la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Y múltiples policías hasta de tránsito detenían y se las llevaban al ejército, cosa que es contrario a toda la legalidad constitucional, en que el ejército no puede detener, sino te pasan al ministerio público, etcétera, pero no, aquí eran entregados a las fuerzas militares, ¿no? Y entonces se va complejizando. Cuando llega la guerra del narcotráfico, antes de esto, había una centralidad del presidente y aparatos de Estado, como la Dirección Federal de Seguridad. El Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, es decir, todo estaba centralizado en el presidente. Cuando en los 80 y principalmente obviamente en los 90… su carácter de jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. De comandante. Exacto, pero la centralización de la decisión última estaba en él, ¿no? Y la Dirección Federal de Seguridad. Sigue estando. Permíteme, entonces el asunto es que efectivamente después de los 90 con Salinas de Gortari, la desregulación, el libre mercado, el neoliberalismo, etcétera, pasa lo contrario. Salinas de Gortari descentraliza el control del ejército, se extermina la Dirección Federal de Seguridad, se forma el CISEN, etcétera, etcétera, ¿no? Policías federales, pero ahí viene el problema, porque la Dirección Federal de Seguridad era la que tenía siempre, ahorita que lo mencionabas, el control del narcotráfico, desde los años 40. Era la institución desde el Estado por la cual se administraba el narcotráfico. No es que el narcotráfico capturó las instituciones, ni que fue un Estado fallido, ni mucho, eso no existe ni ha existido en México. Tenemos un Estado robusto, fuerte, altamente represivo y con presencia nacional, ¿no? No ha pasado nunca eso. La ciencia política se ha volado creyendo que sí, que el Estado fallido, el Estado balcanizado, el Estado débil, narcoestado. No es así. Desde mi perspectiva, y está aquí en estos textos, no es así. Lo que sucede, por ir un poco más rápido,
que Salinas de Gortari fragmenta toda la estructura de la centralización del control del narco y el poder. El narcotráfico, hay que decirlo, no solo es la siembra, el trasiego, es más complejo, es un estado. Yo siempre he dicho, el narcotráfico es un estado paralelo pero ilegal, es coercitivo, es territorial y es extensivo, es otro estado. Y ahí es donde se suma el actor en el proceso de la desaparición forzada y otros actores que me permites, ahorita entro en eso, es que se descentraliza el estado y se delega la administración de la seguridad en los ámbitos estatales. El narcotráfico o los narcotraficantes o los grupos del narcotráfico ya no tienen quien regule las relaciones y quien les asegure tranquilidad, paz y que los acuerdos se cumplan. Entonces viene el despeporre, el despelote, porque entonces todos los grupos de narcotráfico comienzan a pagar las seguridades de los ámbitos locales. Y vienen los zetas, y vienen los caiviles, porque tienen que armarse para protegerse el otro, porque el Estado ya no lo asegura. Y no lo asegura el Estado desde la centralidad, sí en lo local. Claro. Ahí viene un proceso que se suma con el neoliberalismo, que tiene que ver con todo el proceso del extractivismo, minerales, agua, etcétera, que se ha dado a través de empresas como canadienses, alemanas, en donde ellos necesitan la protección y la readministración de los territorios, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, para que la movilización social se distienda. ¿Y quién es el actor principal encargado de la violencia? El narco, ¿no? Y entonces no es que es el Estado que no puede, es el reacomodo de los actores que organizan la violencia, la administración territorial, para administrar la democracia y el libre mercado y neoliberalismo. Viene lo que tú decías, Claudio, es riesgoso lo que está ahora. Y se crean, Sí, a no. ver, antes de que pases a esa parte que efectivamente yo me estaba apresurando un poco, y para terminar un poquito este segundo espacio de análisis, y se crean lo que tú llamas en tu libro y en tus libros, el planteamiento que haces de que se crean microespacios de excepción, y que yo prometí en la columna que íbamos a preguntarte un poco esta parte, porque en uno de esos microespacios de excepción de los que ya nos estás hablando, finalmente hay toda una cultura en términos del narcotráfico, pero también en términos generales de la violencia organizada, que no se centra solo efectivamente en el trasiego de la droga, sino es toda una cultura. Bueno, hay incluso narcocorridos y muchas cosas por el estilo. Pero un poco para que la gente que nos está escuchando pueda un poco comprender la idea de este programa, es que los que hacemos en un momento dado, los que venimos de alguna manera de la academia, tenemos que acercarnos a la gente de a pie, Rodolfo, y explicarles a veces estos conceptos que a veces no fácilmente nos prestamos a explicar. Claro. ¿Por qué hablas tú de esos microespacios de excepción? Sí, claro. ¿Y por qué podríamos considerar que Iguala, para el último bloque, si Iguala se convierte en uno de esos espacios de microespacios de excepción en los que se va a dar, digamos, a generar las condiciones para que ocurra esta situación, este hecho tan desastroso, claro, que 43 estudiantes de repente se borren, los metan en una máquina como la que dibuja Gustavo y de repente parece que ya no están. Se esfumaron, ¿no? Se esfumaron. Sí, tiene que ver justo con eso, Claudio, porque al crear estos actores, ¿no?, los encargados de perpetrar los procesos de desaparición forzada, muchas veces no son accidentes, ¿no?, como aparentemente se quiere hacer ver. Y estos actores, bien lo decías ahorita, Michoacán, ¿no?, Guerrero, una permanencia en Guerrero, tiene que ver justo con esto, es decir, ¿cómo nos aseguramos que un gobierno municipal, pensemos en Iguala, si te parece, un gobierno municipal y el de Abarca y Veracruz y pensemos Chihuahua, pensemos en el de Iguala y de manera concreta claro, con el de José Luis Abarca. ¿Cómo te aseguras un proceso de administración social, ¿no? ¿Cómo administras socialmente a la población cuando tienes en este espacio, en este contexto estatal, siembra, ¿no?,
cosecha, trasiego. No solo eso, es más complejo. Tienes recursos de esta procedencia ilícita metidos en bienes raíces, en lo que quieras, es extensísimo, ¿no? Nombran autoridades. Claro, también, claro. Candidatos de todos los Claro, y partidos. compran partidos, invierten, etcétera, ¿no? Es decir, es como una triada o cuatro, el cuarteto del diablo, ¿no? Tienes el gobierno legítimo, con su partido, ¿no? Todo. Y el que sea, PRI, PAN, PRD, Sí. lo hemos visto, Morena, lo que sea, todos. ¿no? Tienes estos actores municipales, tienes otros actores que son poderosísimos en términos de obligarte a que les dé seguridad, que son las empresas transnacionales. Las empresas extractivistas necesitan seguridad, por ejemplo. claro, para que nadie se subleve, no haya aquellos que resisten por la tierra, que están peleando por el agua, porque ellos se la están, no quieren nada de eso. Tienes el narcotráfico, que tiene sus intereses geográficos, de trasiego, de inversión, y tienes las Fuerzas Armadas, es decir, tienes estos 3, 4 trinches del diablo, ¿no? Ellos organizan el proceso de la administración local, y que pasa a nivel nacional, ¿no? Pero el microespacio de excepción tiene que ver con eso, es decir, cómo estos actores construyen estos microespacios, pequeños espacios de excepción. ¿Por qué excepción? Porque se suspende todo principio constitucional y es un espacio de donde se violan los estados de derechos y derechos humanos básicos. Es decir, es un espacio donde no hay autoridades, que sí las hay. Ya lo vimos en Ayotzinapa, sí están y están colaborando. Claro. Es decir, es un espacio donde hay actores armados del Estado y no del Estado, o paralelos al Estado, o ilegales, que construyen un espacio en donde pueden disponer de la vida de las personas que quedan dentro de ese espacio, ¿no? Y las personas que están dentro de ese espacio pueden ser sustraídas, desaparecidas, metidas en fosas, disueltas, levantadas, encajueladas, disueltos, todo este léxico que la prensa ha hecho del narco, ¿no? Eso es el espacio de excepción que suspende la legalidad. Y lo interesante ahí, Claudio, que parte de lo que viene ahí es que la mayoría o parte de las desapariciones forzadas, además de que se han dado en espacios de excepción, es importante decir al auditorio que estos microespacios son flexibles, ¿no? Son móviles y son atemporales. Como lo hemos visto, tu auditorio lo recordará, en un tiempo está en Chihuahua, en otro momento está en Tamaulipas, otro momento Jalisco, otro momento Michoacán, luego se va a Veracruz, ¿no? Y así, es decir, esta construcción de espacios son flexibles, ¿no? Son móviles y son atemporales. Bueno, en algunos estados son más permanentes, Guerrero, Michoacán, claro. ¿no? Veracruz un poco ha bajado, pero eso es lo interesante, creo yo, del estudio, como bien lo dices tú, desde el enfoque de la sociología política y desde la historia, es decir, cómo construimos categorías explicativas que nos lleven a entendernos qué está pasando con el proceso de la desaparición forzada, ¿no? Y por eso te decía, ya para concluir esta parte, si te parece, Claudio, el caso de Ayotzinapa es paradigmático, porque recaba todo este proceso, desde la guerra rural, desde la guerrilla urbana, ¿no? Y esto del microespacio de excepción era muy parecido en la guerrilla urbana y en la guerrilla rural. Por eso decía, hay patrones que siguen vigentes. Y creo que efectivamente el caso, lamentablemente, de Ayotzinapa, además de ser una gota que derrama el vaso, es como, si se me permite decirlo así, aunque no sea tan correcto, lo sé, es la ingeniería perfecta del patrón y de los actores encargados del proceso de la desaparición forzada. Un poco la maquinaria compleja de la que nos Exactamente, habla Gustavo en su caricatura. exactamente, cuando nos decía Gustavo y entraba el cuerpo y acá desaparece y toda la complejidad, coincido plenamente en que para mí ese sería el ojo y la ventana para entender la microexcepcionalidad y cómo se desaparecen las personas en esa microexcepcionalidad. Bueno, yo estoy seguro, Gustavo, que varios aquí de los que nos han estado siguiendo, que entendemos desde luego que después de que concluya el programa en vivo, se seguirá transmitiendo y más lo podrán escuchar. Pueden hacer obviamente sus comentarios en el chat está abierto, no he visto ningún comentario, por eso no he agradecido de manera específica a quienes nos pudieran estar siguiendo, pero si lo hacen, también queremos que sea un espacio interactivo, es decir, que de alguna manera
También desde el otro lado de la pantalla ustedes pueden estar interactuando con nosotros en un momento dado hasta para sugerirnos temas. Bueno, si me permites, Rodolfo, vamos a abrir otra pequeña sección que vamos a crear, o estamos creando, que se llama Efemérides de Sociología y Sociólogos, que el nombre lo tomo directamente de un calendario que hicimos con estudiantes de Sociología hace ya 2 años, en el 2020, se llamaba así, Calendario 2020. De ahí vamos a tomar fechas de efemérides conmemorativas que son importantes, y una ex estudiante de la universidad nos va a estar apoyando leyéndonos estas efemérides. Entonces, si me ayudan desde los controles para que podamos poner esta sección, y regresamos para despedirnos en un bloque más ya de conclusiones. Muy buenas tardes tengan todos, esperemos estén teniendo una excelente tarde. Mi nombre es Gelio Ordóñez y a continuación les daré las efemérides de esta semana, comenzando con el 26 de septiembre del 2014. En Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos, conociéndose como la violación de derechos más trágica y reciente en México. El 27 de este mismo mes de 1821, Agustín de Iturbide, al mando del ejército trigarante, entró triunfante por la consumación de la independencia. El 28 del 2016, la ONU declara este día la eliminación total de las armas nucleares. El 29 del mes que corre, de 1786, nace en el estado de Durango Guadalupe Victoria, primer presidente de México. El 30 del mes que corre, en Argentina, de 1979, muere Maimora Rodolfo Kusch, antropólogo y filósofo. El 1 de octubre de 1945 muere Plutarco Elías Calle, quien fuera presidente de México de 1924 a 1928, finalizando con la fecha del 2 de octubre, que fuera el aniversario de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahorita pusimos solo la imagen de la portada del calendario 2020 de efemérides sociológicas, pero prometemos que nos vamos a esmerar en los siguientes programas, iremos poniendo imágenes relacionadas con las efemérides que estamos mencionando. Para nosotros, desde la sociología, particularmente un servidor desde la licenciatura en sociología de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala, es muy importante divulgar esto, y por eso estamos haciendo el trabajo, esperando desde luego que aquí vamos a tener invitados que no necesariamente van a ser sociólogos. La sociología dialoga con los filósofos, con los historiadores, los antropólogos. Bueno, vamos a tener aquí incluso médicos, escritores, analizando desde una perspectiva obviamente sociológica de quien conduce este programa que estamos arrancando, para entender la complejidad social. Bueno, si les parece, vamos con la parte final, digamos, las conclusiones de esta plática amena, yo creo muy ilustrativa, con Rodolfo. Desde luego que decirlo no es otra cosa más que reconocer su valía como académico y como hombre comprometido con estas causas, que a veces no cualquiera lo hace. Igual le agradecemos a los que nos han estado siguiendo en la transmisión, a Mónica Toledo, Rodolfo, alguien que seguramente te admira más que nadie en el mundo. Y que es recíproca la admiración. y también a Michelle, que aparte de que nos apoya aquí desde este espacio en el que ella está trabajando desde hace mucho tiempo, estudiante de sociología, ya de maestría, me comentaba el otro día. También le agradecemos obviamente su apoyo, y esperemos que como ella, egresados de la licenciatura en sociología, nos pudieran seguir para discutir todos estos temas que son importantes. Rodolfo, vamos un poco para tratar de salir, digamos, en los próximos 10, 15 minutos que nos pudieran restar del programa, Rodolfo,
¿Qué pasa, digamos, si Ayotzinapa es paradigmático, que estoy de acuerdo contigo, o sea, duele, a mí me Sigue duele doliendo. tremendamente, y por eso es que empiezo este programa de Sociologizando Digital con este tema, porque todos los años yo he estado desde la universidad haciendo actividades que lo que quieren es mantener en la memoria de los mexicanos, de los tlaxcaltecas, de los jóvenes, ¿sí?, este tema tan terrible. Sí, el anterior gobierno construye una verdad histórica, que muchos han dicho que no se sostiene, que no pudieron haber ser incinerados en el basurero, etcétera, todo lo que hemos seguramente escuchado, ¿no? Y le deja como herencia, digamos, al gobierno que pretende la transformación, en una cuarta transformación, como le llama el presidente. Yo creo que respetable finalmente su discurso, y con una apertura hacia los padres de familia, sobre todo de los normalistas, y no hay, digamos, como que quisiéramos ya de repente que dijeran, bueno, ya por aquí va el asunto, ¿no? Y no esa cuentagotas, ¿no?, que encuentran los restos de un estudiante, que ya se mandaron los restos que ya hay colaboración con los expertos argentinos, en fin, todo esto. ¿Cómo podemos como que decirle a la gente, Rodolfo, a la gente que nos está escuchando, cómo podemos decirle qué expectativas tenemos de esto, si partimos de algo tan nefasto como eso de la verdad histórica, ¿no?, de Murillo Karam? Claro, pues creo que el cierre no puede ser, o no puede ser, o no va a ser muy alentador, ¿no? Efectivamente, esto de la verdad histórica tiene una historia, la verdad histórica, y el régimen del PRI lo hizo siempre, ¿no? En la Guerra Sucia, posteriormente de la Guerra Sucia, el PRI siempre hizo sus verdades históricas, sus investigaciones, ¿no? Pero si estamos en consonancia y decimos que los procesos de desaparición forzada son perpetrados por el Estado, por acción directa, omisión o aquiescencia, ¿cómo es que el Estado se investiga a sí mismo? Es imposible, ¿no? Es lamentable que a estas alturas, 7 años ya del suceso Ayotzinapa, ¿a quién se protege? A los militares, ¿no? Directamente a los militares. En la mañana les preguntaron, precisamente en la mañanera a López Obrador sobre esto. ¿Por qué el tema de los militares está como vedado, oscuro, prohibido, claro, oculto? Claro. Aquí decían en México no se habla mal del presidente, de la Virgen ni de los militares, ¿no? Es la investigación que hace el Estado de a sí mismo. Murillo Karam diciendo ya me cansé, aquí está su verdad histórica y nos vemos, ¿no? Por supuesto que dentro de esta lógica está en el Imperio de Caín, está en La Patria de los Ausentes y muchos trabajos periodísticos, etcétera. Hay una implicación directa del Estado del 27 Batallón de Infantería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué protegerlos? Es paradigmático que antes de que se fuera Peña Nieto se hablaba de la Ley de Seguridad Interior, y toda la izquierda, los que se decían o presumían ser de izquierda, criticaron, cuestionaron, es imposible una ley de seguridad interior, esto es militarizar al país, etcétera, etcétera. Llega una cuarta transformación y pasa con una aprobación, un consenso total, una ley de seguridad interior, la creación de una policía militarizada, legal, como tú lo decías al principio, con funciones de ingenieros, constructores, albañiles, repartidores de gas, todo. Un presupuesto económico que sea quintuplicado de lo que tenían, responsabilidades en aduanas, en puertos. Estamos asistiendo a un proceso de militarización institucionalizada o un populismo militarizado, y no lo queremos ver así, o nos resistimos verlo así. El problema, perdón, si me permites, Claudio. Son conceptos, Rodolfo, que creo que debes de profundizar en ellos. Si antes lo hacían populismo bien militarizado. Si antes las Fuerzas Armadas lo hacían bien, cuando era ilegal, ahora que es legal, imaginemos el resultado.
definitivamente es el Estado investigándose a sí mismo y un proceso. No obtuvimos justicia transicional con Fox, menos con Calderón, se viene otra guerra, se borra la justicia transicional. Con Peña Nieto no tuvimos ni justicia posttransicional al regreso del PRI, no, regresaron los de la ingeniería, de la borradura, del silencio, el borrón y cuenta nueva, la amnesia. Con Obrador efectivamente se propuso un proceso de transparencia, de verdad, de justicia. ¿Qué es lo que ha habido? Yo lo pondría en tres líneas, si gustas, para concluir. La primera, como candidato él se había comprometido Sí, a es uno de esclarecer sus la verdad. compromisos. Y no solo de Ayotzinapa, aunque ahorita ya solo casi es Ayotzinapa, ¿no? Se reunió con 50 colectivos en Tlatelolco, tú lo recordarás, el auditorio lo recordará. Allí les dijo, cuando Jens Sinas era nombrado secretario de Derechos Humanos, él les va a encontrar a sus hijos. La cara de Encinas era como el Polibós cuando le decía, ecuánime madre, ¿no? O sea, espera, ¿no? Claro. Y él les dijo, a mí se me quedó muy grabado cuando él les dice, pero organícense, porque yo no voy a atender de uno por uno. Tú decías, espere, señor presidente electo, aquí están más de 52 representaciones de colectivos, colectivas, de familiares desaparecidos, feminicidios. ¿Cómo que organícense? ¿Quieres hacer un sindicato de dolidos y que el resarcimiento y la reparación tenga que ver con lo económico? Pues así está operando la Comisión Nacional de Búsqueda, mediadores para tener el dinerito. ¿Cuántas veces ha pasado con los padres de Ayotzinapa que están diciéndoles que acepten la reparación? Es un sindicato de víctimas que quieren resolver a través de una indemnización económica. Cuando tienes un escenario de un país completamente ya militarizado, a conveniencia, porque también actúan estos otros actores que hacen el trabajo sucio, como en Ayotzinapa, ¿no? No fue el ejército, fue el narco, no fue la federal, fue el narco, no. Pero ahí estaban todos, ¿no? Es decir, yo no veo en términos sociológicos, en términos sociológico-políticos, una armonía, ni una solución, hasta espero equivocarme, ni una relación cordial en lo que tiene que ver con la comunidad. No me gusta el concepto de víctima siempre, en fin, los testigos, los sobrevivientes, ¿no? Esos que vienen de la zona gris, los padres sobrevivientes, con el Estado, en términos de verdad, justicia, reparación. Es sintomático, Claudio, que no se ha discutido nada sobre la justicia transicional cuando en el año 2000 se hizo, se creó una fiscalía, no se replanteó nada de eso, no se puso en la mesa, el tema de la justicia posttransicional tampoco. Y ahora las verdades a medias que saca 3 años de asumir el poder, que es otro huesito, que saben que no los quemaron juntos, los llevaron separados, los tuvieron a unos en otro. Esto no ayuda en términos de verdad, de justicia, de reparación. No ha salido en medios, pero sería importante revisar qué es lo que le dijeron los padres el día 26 en la mañana en Palacio Nacional. Obrador estaba furibundo, enojado, molesto, porque los padres le increparon y dijeron, usted está protegiendo al ejército. No ha salido en medios, y allí estuvieron los padres. Y los padres dijeron, y dijimos esto, y la verdad, ¿dónde está? Son huesitos. ¿Cómo que ahora nos dicen que los desaparecieron separado? No, señor presidente, usted dijo, ¿qué está pasando? Son 3 años y nada halagüeño el panorama. Una pedagogía dolorosa, muy terrible, claro, para México en la materia, y muy profunda, en Claudio, materia de la desaparición forzada en nuestro país, valga la insistencia. Tú hablas ya en La Patria de los Ausentes, Rodolfo, y con esto te pediría que pudieras hacer una conclusión ya del programa, del tema, ¿sí? Tú hablas ya yo veo ya una batalla tuya propia, personal casi, a partir del tema de la desaparición forzada, porque no se va a resolver simple y sencillamente con un discurso de una cuarta transformación. No. Y bueno, muchos de nosotros somos simpatizantes en un momento dado del presidente López Obrador, pero somos simpatizantes críticos, y en ese sentido creemos que aquí hay algo en lo que todavía hay que insistir mucho,
y que no hay que cerrar los ojos nada más porque tenemos esa simpatía. Si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, en fin, el tema es muy amplio. Rodolfo tiene este nuevo libro que ya me asomé a él, La Patria de los Ausentes, muy bonita la edición ya, por cierto. Y seguramente lo traje porque dije que podía ser el compromiso para que Rodolfo nos pueda acompañar en otro programa más adelante, donde quizás la coyuntura nos permita regresar al tema y seguir tratando de ayudarnos a entenderlo. Rodolfo, como a manera de conclusión tuya, de parte tuya sobre el tema y sobre el programa, y desde luego te agradezco mucho que hayas aceptado estar en este primer programa de Sociologizando Digital. No, hombre, Claudio, muy honrado, como te lo dije, de inaugurar este espacio que yo auguro va a ser un éxito, un éxito como muchas cosas que has emprendido y que las llevas siempre a buen puerto y desde una postura crítica, ¿no? Creo que esa es la función de la academia, esa es la función de la sociología y hay que hacer entender a estas autoridades que la crítica debe ser importante en la medida que también se contribuya a ello, ¿no? Claro. Y yo igual comprometido, platicaremos después, ojalá sea este año, que no lo creo, quizá el próximo año, en este otro libro que ya viene, ya se va a edición sobre las metáforas de la ausencia. Y quizá ahí viene esa parte que queda pendiente, ¿qué han hecho los padres de familia ante los procesos de resolución de justicia, de verdad? Pues crear sus metáforas para explicarse esa ausencia, ¿no? Y eso sí va a ser quizá, como bien decías tú, un poco más demoledor, porque ahí sí me pongo a plantear estas metáforas, qué tanto ayudan o perjudicarán en los temas de justicia a mediano y largo plazo, pensando en el futuro. Pues muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos ustedes que nos han destinado un poco de su tiempo en este primer programa de arranque de Sociologizando Digital. Espero obviamente que podamos ver sus comentarios después en las publicaciones que hagamos en el Facebook y que estamos nosotros abiertos a todas las temáticas que vamos a plantear. Les adelanto, incluso trataré de hacerlo cada programa, les adelanto que la próxima semana abordaremos el tema de el 2 de octubre del 68, porque precisamente el sábado se cumplen 50 y tantos años, 54 si no me equivoco, 50 y tantos años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, pero con una perspectiva fundamentalmente de las mujeres. Casi va a ser un poco este programa a partir de libros. Entonces vamos a escribir un artículo, lo vamos a publicar el martes sobre la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil del 68 y tendremos aquí una invitada, desde luego. Estoy comprometido también a que los invitados a este programa sean, si no regularmente, sí, con la dinámica de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y poder dar esta también idea de que la sociedad mexicana va a una sociedad más equilibrada en términos de géneros. Muchas gracias, les agradecemos su tiempo y nos estamos viendo aquí dentro de 8 días con este tema que ya les anuncié. Hasta luego, muchas gracias.